¿Alguna vez se han preguntado cómo enfrentar los desafíos de la vida con una serenidad inquebrantable? La respuesta puede estar en una antigua sabiduría que ha resistido el paso del tiempo: el estoicismo. En este vídeo intentaremos transmitir los conceptos centrales del estoicismo. Encontrarás respuesta a la típica pregunta de ¿qué es el estoicismo? A lo largo del vídeo abordaremos los principales conceptos clave para entender el estoicismo y desvelaremos los secretos de una filosofía que transforma vidas. Imaginen un mundo donde la turbulencia emocional es solo una elección, no una obligación. Empezaremos explicando cómo surgió la filosofía del estoicismo y cómo progresó. Descubriremos cómo el estoicismo utiliza la razón, el deber y la sencillez para crear un refugio de paz en la mente. Cada parte del vídeo revela claves que han guiado a grandes líderes y pensadores a través de la historia. Desde la dicotomía del control, que redefine nuestra perspectiva sobre lo que podemos cambiar, hasta el amor fati, una invitación a abrazar nuestro destino con entusiasmo y valor. Pero ¿qué harían si supieran que cada día podría ser el último? Memento mori no es solo un recordatorio sobre la muerte, es una poderosa llamada a vivir con plenitud cada instante. Y en las 4 virtudes del estoicismo encontrarán el mapa para una sabiduría que no solo se contempla, sino que se vive. Este no es solo un viaje por una filosofía, es una travesía hacia el corazón de lo que significa vivir con propósito y pasión. Acompáñenme en este fascinante recorrido y descubran cómo el estoicismo puede iluminar cada aspecto de sus vidas. ¿Están listos para transformar su manera de ver el mundo? Iniciemos este viaje juntos. Orígenes del estoicismo y su fundador. El fundador del estoicismo fue Zenón de Sitio. Nacido en la isla de Chipre, tenía orígenes fenicios, una antigua civilización que se ubicaba en la región del actual Líbano. Según el historiador romano Diógenes Laercio, Zenón era un joven comerciante que comenzó a buscar respuestas más profundas a la vida tras sobrevivir a un naufragio. Tras entrar en contacto con las profundas reflexiones del filósofo Platón y quedar impresionado por ellas, Zenón fue a estudiar filosofía a Atenas. Tras conocer diversas doctrinas y escuelas filosóficas, fundó su propia escuela en el año 300 a.C. Como no era ciudadano ateniense, no podía poseer ninguna propiedad en la ciudad, por lo que enseñaba en un pórtico, que es una zona cubierta a la entrada de los antiguos edificios griegos. El nombre estoicismo procede de la palabra griega estoa, que significa pórtico. Basado en las ideas de los cínicos, el estoicismo hacía hincapié en la paz mental, que se lograba mediante una vida llena de virtudes, de acuerdo con las leyes de la naturaleza. La filosofía estoica se convirtió en una importante corriente de pensamiento en el período helenístico y extendió su influencia hasta el Imperio Romano. De su fase inicial quedan pocos fragmentos y relatos, pero los filósofos estoicos romanos Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio dejaron obras completas que han llegado hasta nuestros días. Los escritos de estos filósofos mantuvieron la sencillez y austeridad del pensamiento de Zenón. El estoicismo fue popular en el Imperio Romano hasta el año 529 después de Cristo, cuando el emperador Justiniano ordenó el cierre de todas las escuelas filosóficas, incluida la Academia de Platón, porque estaban en desacuerdo con su proyecto de unificar el imperio a través del cristianismo, marcando el fin de la filosofía antigua y el comienzo de la filosofía medieval. La sencillez del estoicismo influyó en el cristianismo de la Edad Media y ha llegado hasta nuestros días como una filosofía práctica independiente de cualquier religión. Esta simplicidad no debe entenderse como una limitación, sino como una crítica a los complejos discursos filosóficos que no contribuyen a resolver los problemas reales de la vida.
La complejidad solo alimentaría la vanidad, poniendo así en peligro el buen uso de la razón. Según el estoicismo, la razón es algo simple, natural y fácil de usar. Si tenemos alguna dificultad con ella, es porque estamos inmersos en ilusiones y nos dejamos llevar por las pasiones. En cierto modo, el estoicismo se acerca a algunas doctrinas orientales como el budismo, al proponer una solución al sufrimiento humano, y el taoísmo al afirmar que la naturaleza posee una sabiduría divina capaz de guiarnos. Estoicismo, razón, deber y sencillez. El objetivo del estoicismo es liberar al hombre del sufrimiento mediante el cultivo de la razón, ya que ésta, bien utilizada, nos haría naturalmente sencillos, tranquilos e indiferentes a las pasiones. La palabra pasión procede del griego pathos y significa sufrimiento. El estoicismo considera que las pasiones son las emociones generadas por los acontecimientos de la vida. Si son buenos, nos alegramos; si son malos, nos angustiamos. Así, el alma vuela como una hoja al viento, siempre víctima de las circunstancias que generan ira, envidia, alegría y otros sentimientos. Como dijo Séneca, hay muchos que vagan miserablemente entre el miedo a la muerte y los tormentos de la vida, sin querer vivir ni saber morir. Aunque es difícil alcanzar la tranquilidad ante el viaje de la vida, los estoicos insisten en que gran parte de nuestro sufrimiento está causado por nosotros mismos, porque nos ocupamos de asuntos que no nos conciernen e intentamos controlar cosas que no podemos controlar. La filosofía estoica considera que poseemos una divinidad interior capaz de guiarnos, ya que nuestra razón tiene su origen en la razón divina que ordena la naturaleza. Sin embargo, como no cultivamos esta relación interior, nos convertimos en víctimas constantes de nuestros juicios equivocados. Veamos algunas afirmaciones de Séneca y Marco Aurelio. Ningún enemigo ha infligido a nadie un golpe tan duro como los que sufren muchas personas provocados por sus propios placeres. ¿Cuánto de tu existencia no te han quitado los sufrimientos inútiles, los contentamientos insensatos, las pasiones ansiosas, las conversaciones inútiles, y qué poco te queda de lo que era tuyo? Nuestra alma tiene la capacidad de elevarse a la divinidad siempre que los vicios no se lo impidan. La sustancia del universo es dócil y maleable. La inteligencia que la gobierna no tiene malicia y nada es dañado por ella. A través de su guía, todo cumple su destino. Marco Aurelio. La razón divina gobierna todo lo que existe sin estar sujeta a nada. Lo mismo ocurre con nuestra razón, que procede de ella. Séneca. Para el estoicismo, las pasiones son el resultado de juicios equivocados. El placer es un juicio equivocado sobre algo que creemos bueno. El miedo es un juicio equivocado sobre algo que imaginamos como un mal futuro. El deseo es un juicio equivocado sobre algo que no poseemos. Todas estas ilusiones obstaculizan el desarrollo de las virtudes y la buena voluntad en la ejecución de nuestras tareas. Cada tarea a realizar, sea cual sea, es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con la razón divina presente en nosotros. Sin embargo, solemos desaprovechar estas oportunidades porque actuamos inmersos en la decepción, la frustración y el resentimiento. Veamos lo que dice Marco Aurelio al respecto. Cuando actúes, no lo hagas con mala voluntad o egoísmo. No seas charlatán ni entrometido. Déjate guiar por tu Dios interior, siendo siempre agradable y sin depender de la ayuda ni de la paz de nadie, ya que es deber del hombre ser correcto y no depender de los demás. División de la filosofía según el estoicismo. El estoicismo divide la filosofía en tres partes bien diferenciadas: ética, lógica y física. Ética, el camino práctico que conduce a una vida pacífica. La ética es la parte más importante de la filosofía para los estoicos. Su fundamento es la búsqueda instintiva de la autoconservación, es decir, la conservación de la naturaleza racional del ser humano, nuestra dimensión que conecta con el logos y dirige las elecciones sabias.
En este contexto, la ética estoica hace hincapié en la virtud como bien supremo y objetivo principal de la vida. Para los estoicos, vivir éticamente significa vivir en armonía con la naturaleza y la razón, ejercitando virtudes como la sabiduría, la justicia, el valor y la moderación. Creen que practicando estas virtudes, una persona puede alcanzar la ataraxia, un estado de tranquilidad e imperturbabilidad del alma. Además, los estoicos consideran que las emociones negativas, como la ira, la envidia o el miedo, son el resultado de juicios erróneos y de una comprensión inadecuada del mundo. Por lo tanto, cultivar una visión ética y racional de la vida no solo conduce a acciones correctas, sino también a una mente serena, libre de perturbaciones emocionales innecesarias. Lógica. Es la argumentación correcta de problemas relacionados con el conocimiento. En el estoicismo, la lógica se considera un pilar fundamental, referido a la correcta argumentación y razonamiento de los problemas relacionados con el conocimiento. Este aspecto de la filosofía estoica implica el uso del razonamiento crítico y analítico para comprender el mundo y nuestras experiencias con claridad y sin distorsiones. Los estoicos creían que la lógica era esencial para alcanzar la sabiduría, ya que nos permitía distinguir entre verdad y mentira y nos ayudaba a formular juicios correctos. Gracias a este proceso, seríamos capaces de vivir de acuerdo con la naturaleza, que es el objetivo último del estoicismo, y de afrontar con mayor eficacia los retos y las incertidumbres de la vida, manteniendo nuestra paz mental y nuestra virtud. Física. El papel de la física es informar al hombre de su naturaleza racional y la ética muestra cómo preservarla para alcanzar la tranquilidad. La filosofía de los estoicos sigue el pensamiento socrático al afirmar que la naturaleza humana, lo que diferencia al hombre de todos los demás seres, es su alma racional. Sin embargo, dado que el hombre no solo está formado por la razón, sino también por su parte biológica, los estoicos establecieron que es correcto elegir lo que preserva el cuerpo. Lo que está relacionado con el cuerpo es indiferente y puede ser preferible o no preferible. Por ejemplo, un abrigo que protege del frío es indiferente porque no lleva al alma racional a la perfección, pero como ayuda a preservar el cuerpo, se convierte en preferible. Lo que es perjudicial, en cambio, es indiferente y no preferible, como las pasiones, los placeres y los dolores del mundo. Etapas del estoicismo. El estoicismo fue una de las escuelas más longevas del período helenístico. Duró hasta el siglo II después de Cristo. Su historia puede dividirse en los siguientes periodos. Pórtico antiguo, siglos IV y III antes de Cristo, desarrollado por Zenón y sus discípulos Cleanto y Crisipo. Solo se conservan fragmentos de las obras de estos autores. Pórtico medio, siglos II y I antes de Cristo, caracterizado por el eclecticismo con otras escuelas filosóficas. Panecio y Posidonio fueron los principales representantes y escribieron varias obras de las que se conservan fragmentos. Pórtico nuevo, siglos I y II después de Cristo. La doctrina presentada por los estoicos de este periodo gira casi exclusivamente en torno a reflexiones sobre la brevedad de la vida y su relación con las cuestiones morales. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio son sus principales representantes. Se conservan muchas de las obras completas de estos autores, y el estoicismo se identifica más estrechamente con la doctrina de estos filósofos. Dicotomía del control. La dicotomía del control gira en torno a la idea de que algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Puedes dividir todo lo que haces en estas dos categorías, preocupándote solo por aquello sobre lo que sí tienes control. Tengo que morir. Si es ahora, bueno, entonces moriré ahora. Si es más tarde, entonces ahora almorzaré, ya que ha llegado la hora de comer, y de morir ya me ocuparé más tarde. Epicteto.
Esta cita de Epicteto lo ilustra muy bien. La muerte no estaba bajo su control, pero el almuerzo sí. Así que debía preocuparse por su almuerzo, ya que no tenía control sobre la muerte. Epicteto lo explica a través de la dicotomía del control, diciendo que cosas como nuestra opinión, motivación, deseo o cualquier cosa que hagamos por nosotros mismos están bajo nuestro control. Otras cosas como nuestro cuerpo, propiedad y reputación no están bajo nuestro control. Es algo extraño de entender al principio, porque dice que nuestro cuerpo no está bajo nuestro control. Podemos ir al gimnasio, llevar una buena dieta, cuidar nuestra salud en general, y todo irá bien hasta que enfermemos o tengamos un accidente, o quizá nos rompamos una pierna. Podemos tomar algunas decisiones para intentar mitigar ciertos resultados, pero no tenemos control sobre lo que ocurrirá o no. En la práctica, esto significa que debemos tratar de interiorizar nuestros objetivos, centrándonos en nuestros esfuerzos más que en los resultados, porque nuestros esfuerzos y nuestra preparación están bajo nuestro control, pero los resultados no. Un gran ejemplo utilizado por los estoicos es el del arquero. Un arquero puede prepararse de la mejor manera posible, eligiendo el mejor arco, la mejor flecha, entrenando todos los días, pero desde el momento en que suelta la flecha, no puede controlar el viento ni el movimiento del blanco. En la vida real, esto significa que no tiene que preocuparse por el resultado de esa entrevista de trabajo, porque el resultado no depende de usted. Puede que la persona se haya levantado de mal humor o que tenga más experiencia que tú, y entonces la respuesta puede no ser positiva. En realidad, tu preocupación debería haber estado antes, es decir, en tu preparación técnica, en la elección de tus experiencias pasadas, preparándote de forma inteligente para que el día de tu cita tengas más posibilidades de conseguir el trabajo, o de aprobar esa facultad, o de dar esa conferencia. Algunas personas enferman mentalmente porque les preocupa lo que los demás piensen de ellas en el trabajo, o lo que los demás piensen de sus capacidades y habilidades. Pero, ¿qué importa lo que piensen los demás de ti si no eres su jefe o su valorador? Comprenda que lo que los demás piensen de usted no está bajo su control. Lo que sí está en nuestro control es ser amables, corteses, respetuosos y amigos leales. Aparte de eso, no hay nada que podamos hacer sobre lo que la gente piensa de nosotros. Hazlo lo mejor que puedas y acepta todo lo demás. La principal conclusión de la dicotomía del control se reduce a esto. Aunque nos esforcemos por actuar de la mejor manera posible, nunca podremos controlar completamente el resultado. Por lo tanto, no debemos vincular nuestra felicidad a la consecución de determinados resultados, sino a nuestros esfuerzos individuales a lo largo del camino. En toda la vida, no tenemos un control total sobre lo que ocurre. Debemos aceptarlo y limitar nuestras expectativas y, por tanto, nuestra felicidad únicamente a nuestras propias contribuciones y actitudes. Amor fati, ama a tu destino. Amor fati es una expresión latina que puede traducirse como amor al destino, o en términos más prácticos, aceptación entusiasta de lo que pueda suceder. Amor fati es una advertencia para que aceptemos lo que nos suceda. Sin embargo, en lugar de aceptar pasivamente, los estoicos proponen que disfrutemos de verdad de lo que sucede. No quieras que todo suceda como deseas, desea que todo suceda como debe y tendrás serenidad. Epicteto. Así, el término nos enseña que debemos amar el destino. Debemos amar nuestro destino como si no hubiera otro mejor. Parece una locura amar los acontecimientos que nos desfavorecen o nos ponen en situaciones incómodas. Al principio puedes pensar, ¿cómo puedo estar contento cuando me han despedido? ¿Cómo puedo sentir gratitud cuando estoy enfermo? ¿Por qué sonreír cuando pierdo a un ser querido? Pensemos en ello. ¿Qué es más fácil de cambiar? ¿Un acontecimiento que ya ha sucedido, está en el pasado, o nuestra opinión sobre él?
está en el presente y bajo nuestro control. Una vez que está en el pasado, no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, mientras que nuestras opiniones son un fenómeno del presente, por lo que son las que podemos cambiar. Aceptar lo que ha sucedido y dejar de desear que no haya sucedido es la forma más sana de vivir una vida en paz. Los estoicos llaman a esta sabiduría el arte de la aquiescencia, que significa aceptar en lugar de luchar contra. Todo lo que tenemos es el presente y nuestra capacidad para afrontarlo. La premisa fundamental de esta creencia es la aceptación de los acontecimientos tal y como son, no como uno desea que sean, y que la infelicidad está causada por las expectativas que creamos. Cuando no tienes expectativas sobre el destino, creas una aceptación que sirve de escudo para todas y cada una de las decepciones. No debemos esperar que los acontecimientos se desarrollen de una manera determinada. Al contrario, debemos acoger y abrazar el destino, sea cual sea. Esto no tiene por qué disuadirnos de luchar y perseguir nuestros sueños. Al contrario, la idea es que en nuestro viaje hacia nuestros sueños, algunas cosas no saldrán como queremos y simplemente tenemos que aceptar esta realidad. Debemos saber soportar con un espíritu fuerte todo lo que por ley universal nos toca afrontar. Es nuestro deber soportar las condiciones de la vida mortal y no dejarnos perturbar por lo que no está en nuestro poder evitar. Séneca. La mayoría de las veces nos sentimos ansiosos o nerviosos cuando nos enfrentamos a situaciones impredecibles. Sin embargo, no son las situaciones las que perturban nuestro estado de tranquilidad, sino nuestros juicios y nuestra forma de reaccionar ante los acontecimientos. Luchar contra el destino es una forma de perder el tiempo útil de la vida. Aceptarlo, amarlo y transformar lo que sucede de la mejor manera posible es la forma de vivir una vida buena, plena y feliz. Los estoicos utilizaban una poderosa metáfora, el perro atado a un carro, para explicar este concepto del amor fati. Imagine un perro atado a un carro en movimiento. El collar es lo bastante largo como para que el perro tenga dos opciones. 1. Seguir suavemente la dirección del carro, sobre el que no tiene ningún control, y al mismo tiempo disfrutar del paseo. O 2. Resistirse obstinadamente al carro con todas sus fuerzas y acabar siendo arrastrado durante el trayecto. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué tal ser un perro sabio y disfrutar del paseo, aunque el conductor elija un camino lleno de obstáculos? En esta metáfora, una cosa es innegable: el carro siempre está en movimiento. El cambio es inevitable, independientemente de los deseos del perro. Nosotros somos ese perro. O aprovechamos al máximo el viaje, o luchamos contra cada pequeña decisión que toma el conductor. Somos nosotros los que elegimos aceptarlo o no. Sobre la muerte y la brevedad de la vida. El concepto estoico de memento mori, o recuerdo de la muerte, es un elogio de la vida. Para los estoicos, el recuerdo de la muerte pretende disipar las ilusiones que nos hacen sufrir, tratando de hacernos conscientes del inestimable valor del momento presente. Nuestra cultura actual nos conduce a una frustración constante y nos induce a la comparación, el narcisismo, el egoísmo, los prejuicios y la soledad. Todo ello es agotador y culmina en una pérdida de la voluntad de vivir y actuar. Memento mori viene a ser una advertencia. Todas estas cosas son ilusorias. La expresión nos recuerda con insistencia que no hay tiempo que perder. Por eso el estoicismo afirma que la auténtica energía de la vida se manifiesta aquí y ahora, en la acción y la buena voluntad. Es una filosofía del trabajo duro que conlleva un poderoso sentimiento de satisfacción. En nombre de este sentimiento, el minimalismo estoico se deshace de casi todo. Quien actúa así vive, no solo existe, como diría Séneca. Memento mori, recuerda que morirás. Memento mori es una expresión latina que puede traducirse como recuerda que morirás.
El origen de la expresión se remonta a los inicios del cristianismo. Sin embargo, sus fundamentos filosóficos tienen su origen en el estoicismo, una corriente de pensamiento que se popularizó durante el Imperio Romano hasta el año 590, cuando el emperador Justiniano ordenó el cierre de todas las escuelas filosóficas con el objetivo de unificar el imperio a través de la religión cristiana. El origen de la expresión estaría vinculado a una historia atribuida al escritor cristiano Tertuliano sobre un general victorioso que, durante su regreso triunfal, habría designado a un consejero o esclavo para que no dejara de susurrar «Respice post te, hominem te esse memento mori», que significa «mira atrás, recuerda que eres mortal», para que la memoria de la frágil condición humana no permitiera que el poder, la gloria y la vanidad pusieran en peligro tu conducta, tu pensamiento y tu vida después de la muerte. Más tarde, durante el periodo medieval, la expresión memento mori fue utilizada por los monjes cristianos como forma de saludo. El estilo vanitas del siglo XVI, vanitas en latín significa vanidad o futilidad, se considera un arte típico de memento mori. Sus obras hacen hincapié en calaveras, objetos rotos, fruta podrida y relojes de arena como recordatorio de lo efímero de la vida. Al mismo tiempo, era habitual fabricar joyas y anillos memento mori. La clásica imagen de la calavera en un libro antiguo, al igual que algunas catedrales medievales, pretende recordar la muerte como forma de orientar nuestro comportamiento moral. Memento mori. Orígenes filosóficos. Los fundamentos filosóficos del memento mori se atribuyen a los filósofos estoicos que a finales de la Edad Antigua desarrollaron numerosas reflexiones sobre la muerte y su relación con la ética y el desarrollo de las virtudes, y que, como ya hemos dicho, influyeron en gran parte de la filosofía, el arte y la arquitectura medievales. Así, aunque memento mori es una expresión que nació y se utilizó durante la Edad Media, se asoció más al estoicismo. Las diversas reflexiones sobre la muerte que hacían los filósofos estoicos pretendían disipar las ilusiones y simplificar la vida. Lejos de ser una idea sombría, el recordatorio constante de la muerte nos alerta sobre lo que es importante, evitando así perder nuestro valioso tiempo en pensamientos, actitudes y cosas innecesarias. En el estoicismo, la toma de conciencia de la finitud de todas las cosas adquiere una importancia central, porque tenemos la eternidad ante nosotros y frente a nosotros. Todo está destinado a desaparecer y a ser olvidado. El tiempo presente es lo único que realmente poseemos. Esta amplia percepción de la finitud es uno de los principales fundamentos de la filosofía estoica. Los filósofos más influyentes del estoicismo durante la época romana fueron Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio, que hicieron hincapié en la relación entre la muerte y la ética. Lejos de ser una idea sombría, para los estoicos el recuerdo constante de la muerte es lo que garantiza la tranquilidad del alma y el pleno desarrollo de la razón. Los placeres, la vanidad, la futilidad, la codicia e incluso la felicidad son ilusiones que ponen en peligro la razón y la tranquilidad del alma. Siendo una corriente filosófica y espiritual, se creía que la razón humana había sido dada por los dioses en favor del bien común. Por tanto, malgastar la vida en ilusiones sería deshonrar nuestras cualidades divinas. La razón es lo más natural y fácil de usar para el ser humano, mientras que las ilusiones son antinaturales y, por tanto, perjudican el pensamiento. Las diversas reflexiones sobre la muerte hechas por los estoicos pretenden disipar las ilusiones y cultivar las virtudes, como estas de Marco Aurelio en su obra Meditaciones. Que cada una de tus acciones, cada una de tus palabras, cada uno de tus pensamientos se produzcan siendo consciente de que tus días pueden acabar en cualquier momento. Es función de nuestra razón aprender con qué rapidez todo se desvanece.
cómo las formas corpóreas se consumen y la memoria se va con las mareas de los años. Así son todas las cosas, especialmente las que nos seducen o nos aterrorizan, o la vanidad que bulle en nuestros oídos. Es difícil, diréis, conseguir que el espíritu desprecie la vida. Pero ¿no ves cómo se la desprecia continuamente por razones fútiles? Hay muchos que vagan miserablemente entre el miedo a la muerte y los tormentos de la vida, sin querer vivir ni saber morir. Si quieres una vida placentera, deja de preocuparte por ella. Anímate y ármate de valor contra lo que es inevitable incluso para los más poderosos. Estas son solo algunas de las numerosas reflexiones que recorren la literatura del estoicismo. En el cristianismo, el memento mori pretende recordar la fugacidad de la vida y la acción correcta, según las Escrituras, con vistas a la salvación del alma después de la muerte. En el estoicismo, aunque hay consideraciones sobre lo que ocurre después de la muerte, el recuerdo de la muerte tiene como objetivo cultivar la virtud, la razón y la quietud. Las reflexiones sobre la muerte ayudarían a cultivar actitudes justas, sencillas y racionales. A diferencia del cristianismo, el estoicismo tiene una perspectiva panteísta, pero aunque sus visiones espirituales son diferentes, sus efectos prácticos son similares. Tanto en el estoicismo como en cualquier corriente espiritual o ética, el recuerdo de la muerte busca evitar malgastar la vida en pensamientos, actitudes y cosas innecesarias. Este recuerdo también indica que todo sufrimiento terminará y que entre las pocas cosas importantes están la bondad, la tranquilidad y el pensamiento claro. Veamos algunas reflexiones más de Marco Aurelio y Séneca. No lleves tu vida como si tuvieras 10.000 años por delante. La vida es corta y el destino siempre está cerca. Haz lo mejor con tu presente. Mientras vivas y mientras puedas, sé bueno. Es función de nuestra razón aprender lo rápido que todo se desvanece, cómo las formas corpóreas se consumen y la memoria se va con las mareas de los años. Así son todas las cosas, especialmente las que nos seducen o nos aterrorizan, o incluso las que alimentan nuestra vanidad. Séneca también reflexionó mucho sobre la muerte, que para él es capaz de traer la plena realización del valor de la vida. De este modo, el filósofo transforma un tema ligado al pesimismo y la tristeza en vigor, optimismo y quietud. Si quieres una vida agradable, deja de preocuparte. Anímate, pues, y ármate de valor contra lo que es inevitable incluso para los más poderosos. Es difícil, dirás, conseguir que el espíritu desprecie la vida, pero ¿no ves cómo se la desprecia continuamente por razones fútiles? Concepto de virtud para los estoicos. Para los estoicos, la virtud representa el buen uso de la razón y el cumplimiento de nuestros deberes, mientras que las pasiones son fruto de la ignorancia, la pereza y la mala voluntad. Como se ha dicho, la razón es lo más natural y fácil de usar para el ser humano, mientras que las pasiones confunden el pensamiento y son difíciles, complejas y requieren esfuerzo. Los bienes materiales solo son importantes en la medida en que preservan la salud del cuerpo y cumplen con nuestras obligaciones, pero no tienen valor en sí mismos. De ahí el famoso término simplicidad estoica. Cuando los bienes materiales sobrepasan la justa medida, nos ocupan con actividades inútiles y dañan nuestra razón. Hay acciones que son inútiles e innecesarias porque son fruto de las pasiones. Hay que darse cuenta de ellas y evitarlas mediante la práctica constante de la razón. Será nuestra razón, entrenada en el camino de la vida, la que nos mostrará las acciones que naturalmente traen tranquilidad y cumplen nuestro propósito en la vida. Para los estoicos, es irrelevante que nuestras acciones sean modestas o grandiosas, porque desde la perspectiva de la eternidad todas son insignificantes, solo tienen algún valor cuando sirven para conectarnos con la razón divina de la naturaleza y promover el bien común. Sobre todo esto,
Una vez más, volvamos a Marco Aurelio. Necesitando poco, sé amable y franco. Evita la exageración y la palabrería inútil. ¿No ves cuántas virtudes puedes mostrar para las que no estás incapacitado? Lo que te mueve es el deseo de quejarte, de presumir de los problemas, de deshonrar tu cuerpo con tus errores. No por los dioses deberías haberte librado de estos vicios hace mucho tiempo. La culpa es tuya por ser lento y estúpido. Vas a morir y aún no has alcanzado la sencillez y la calma. No has aprendido a ser amable ni a tratar solo con sabiduría. ¿Te atrae la fama? Piensa en lo rápido que se olvidan todas las cosas y en la eternidad que existe antes y después de nosotros. Piensa también en lo poco que piensan los que parecen alabarnos y en los estrechos límites de esa alabanza. Marco Aurelio. Las 4 virtudes del estoicismo. Desde que nos despertamos hasta que nos rendimos al reino de los sueños, es necesario enfrentarse al mundo tal y como es, y a la infinidad de retos y problemas que acompañan nuestra jornada. Para controlar nuestro juicio y comportamiento ante todos estos acontecimientos, podemos basarnos en estas 4 virtudes como fundamento y guía para buscar la superación personal. En el estoicismo, la virtud se entiende como una forma de sabiduría práctica que guía al individuo hacia una vida plena y significativa en todas sus dimensiones. Las 4 virtudes estoicas o cardinales, sabiduría, valor, justicia y templanza, se consideran los pilares esenciales que abarcan los principales ámbitos de la experiencia humana. Estas virtudes representan no solo cualidades morales, sino también un profundo conocimiento de cómo vivir de acuerdo con la naturaleza racional y el orden del mundo. Mediante la práctica de estas virtudes, los estoicos creen que una persona puede alcanzar no solo un buen carácter, sino también la verdadera felicidad y armonía, tanto internamente como en sus interacciones con los demás y con el mundo que le rodea. He aquí una breve descripción de cada una de las 4 virtudes estoicas. Sabiduría. En el contexto estoico, es la capacidad de navegar y comprender situaciones complejas con calma, racionalidad y profundo conocimiento. Esta virtud implica aplicar el discernimiento lógico y la información precisa a los análisis y las decisiones, lo que permite un enfoque equilibrado y ponderado de los retos. La sabiduría estoica no es solo teórica, sino práctica, ya que guía las acciones y reacciones de forma que se mantenga la serenidad y la eficacia, incluso en circunstancias difíciles o confusas. Es un pilar esencial para alcanzar la virtud y la paz interior, tal y como enseña el estoicismo. Valentía. La valentía se entiende como una fuerza no solo física, sino sobre todo moral, caracterizada por la capacidad de actuar correctamente y con integridad en todas las situaciones. Esta virtud consiste en afrontar los retos y las adversidades con claridad y determinación, sin dejarse llevar por el miedo o la inseguridad. El verdadero valor estoico se guía por la lógica, la ética y la razón, y refleja la firme adhesión a los principios morales y la capacidad de tomar decisiones equilibradas, incluso bajo presión. Es un compromiso con la acción virtuosa y la verdad, independientemente de las circunstancias externas, defendiendo el ideal estoico de vivir en armonía con la naturaleza racional y el orden universal. Justicia. En el estoicismo, la justicia se concibe como la capacidad de discernir y actuar de acuerdo con lo que es correcto, especialmente en las interacciones y el trato con los demás. Esta virtud implica una comprensión profunda y equitativa de las situaciones, guiada por principios de imparcialidad y moralidad, independientemente de las faltas o errores de los demás. La justicia estoica no consiste solo en aplicar normas o leyes, sino también en cultivar una actitud de compasión y comprensión, reconociendo la dignidad y el valor intrínseco de cada individuo.
Este enfoque justo y equilibrado de las relaciones humanas refleja el compromiso estoico con la ética y la convivencia armoniosa, promoviendo el orden social y el bienestar colectivo. Templanza. Se caracteriza por la práctica del autocontrol y el autodominio, reflejando la búsqueda de la moderación en todos los aspectos de la vida. Esta virtud fundamental implica equilibrar conscientemente los deseos y los impulsos, evitando tanto los excesos como las deficiencias en el comportamiento y las elecciones. La templanza no significa la negación de los placeres de la vida, sino más bien la regulación sabia y disciplinada de estos placeres, asegurando que no se conviertan en fuentes de adicción o desequilibrio. A través de esta virtud, los estoicos pretenden crear un estilo de vida que armonice las necesidades físicas, emocionales y espirituales, promoviendo una existencia equilibrada en línea con los principios de la razón y la ética. Aunque los estoicos incorporaron estas virtudes a su filosofía, no fueron ellos quienes las crearon inicialmente, sino Platón. Todas estas virtudes son interdependientes, porque la correcta ejecución de cualquiera de ellas depende de la posesión o ejecución de todas las demás. Otro punto interesante es que cualquiera puede desarrollar estas virtudes sin tener ningún tipo de talento, solo una predisposición a ser mejor cada día. Los estoicos y otros filósofos creían que si te propones y trabajas por estas virtudes, eso es todo lo que necesitas para ser esencialmente feliz, sin necesidad de motivaciones externas como posesiones, placeres, personas y dinero. ¿Cómo desarrollar la sabiduría? La persona sabia es aquella que se libera de las pasiones y llega a la apateia, palabra griega que significa ausencia de pasiones, alcanzando naturalmente la tranquilidad y la paz interior. El término apatía, utilizado para referirse a la falta de entusiasmo, aunque relacionado con el término griego apateia, no debe entenderse en el sentido que le da la filosofía estoica, que es la tranquilidad que proviene de la sabiduría. Otra palabra utilizada por los estoicos con un significado similar es el término griego ataraxia, que significa ausencia de preocupación o felicidad. Esta tranquilidad también conduce a la sencillez, ya que toda sofisticación es fruto de la vanidad y la ignorancia. Cuanto más sencillos y desapegados somos, más cerca estamos de la razón divina que puede guiarnos. Cuanto más sofisticados o quejosos nos volvemos, peor es nuestra capacidad para juzgar las cosas y, en consecuencia, la vida se convierte en una sucesión de sufrimientos y decepciones. Como no podemos cambiar la mayor parte de los acontecimientos de la vida, salvo los pocos que nos conciernen, corresponde al hombre dejarse guiar por la razón, alineándose con el logos divino que dispone todo de la mejor manera posible. Es deber de cada uno cumplir su propósito con valor, determinación y buena voluntad, preservando la buena salud, ejerciendo la prudencia, disfrutando con sobriedad de las cosas buenas de la vida y aceptando, sin queja, las malas o inevitables. Epicteto, uno de los representantes del estoicismo romano, fue esclavo de un hombre cruel y, a pesar de su condición, cumplió con sus obligaciones y buscó en la filosofía un camino hacia la felicidad. Tras conseguir la libertad, se convirtió no solo en un respetado maestro, sino también en uno de los grandes filósofos de la historia. Para los filósofos estoicos, la felicidad no está relacionada con la alegría, sino con la tranquilidad. La felicidad, tal y como la entienden y difunden actualmente los medios de comunicación, es para el estoicismo un sentimiento erróneo ligado a las ilusiones. Aunque la historia de Epicteto parezca motivadora o un ejemplo de superación, según el propio Epicteto, no debemos actuar con vistas a ninguna recompensa que no sea la que obtiene quien rinde culto a la razón divina interior, que es el orden perfecto y la tranquilidad del alma, independientemente de la situación en la que nos encontremos.
A medida que llegamos al final de nuestro recorrido por el estoicismo, es importante reflexionar sobre cómo esta filosofía no solo aborda las grandes preguntas de la vida, sino que también ofrece respuestas prácticas para los desafíos cotidianos. El estoicismo nos enseña a encontrar fortaleza en la adversidad, a buscar la serenidad en el caos y a cultivar la resiliencia frente a lo inesperado. Nos recuerda que, aunque no siempre podemos controlar los eventos externos, tenemos el poder de controlar nuestras respuestas y actitudes ante ellos. Esta sabiduría antigua, aplicada hoy en día, nos guía hacia una vida de equilibrio, autoconocimiento y compasión. Al abrazar las enseñanzas estoicas, nos acercamos a una existencia más consciente y centrada, donde cada decisión se toma no solo por el bien propio, sino también considerando el impacto en los demás. El estoicismo no es una ruta hacia la indiferencia, sino un camino hacia una comprensión más profunda de nuestra humanidad compartida. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje a través de los principios fundamentales del estoicismo. Si este video les ha proporcionado nuevas perspectivas o les ha ayudado de alguna manera, les invito a compartirlo, dejar sus comentarios y darle un like. Su apoyo es fundamental para seguir explorando juntos estos temas fascinantes y transformadores. Hasta la próxima.